Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 21. Capítulo 21. Capítulo 21. El método de Silver Sable. Una tarjeta bancaria quedó atrapada entre los dos dedos de Silver Sable y salió despedida, rebotando en la pared antes de regresar de manera constante a las yemas de sus dedos. Dentro había $3 millones. La tarifa de confidencialidad de la información que Norman había pagado después de que Silver Sable descubriera los experimentos humanos subterráneos de nivel 2 de Oscorp. Sentado en la oficina del director ejecutivo de Silver Sable Security Company, Silver Sable arrojó casualmente la tarjeta hacia la ventana abierta. Por su técnica y fuerza, claramente no tenía intención de quedarse con la tarjeta, ni con los $3 millones que había dentro. Quebrar. Justo cuando la tarjeta bancaria salió volando por la ventana, dos dedos salieron disparados a la velocidad del rayo para atraparla, arrojándola hacia atrás frente a Silver Sable. No era sorprendente que hubiera alguien fuera de la ventana, excepto que Silver Sable Security estaba en el 20º piso. Un intruso. Eso fue lo primero que pensó Silver Sable. Presionó ambas manos sobre el escritorio y saltó por encima. Sin mirar quién estaba afuera, su pierna se enganchó en una patada. Como director ejecutivo y presidente de una empresa de seguridad, Silver Sable se había enfrentado en numerosas ocasiones a ataques de competidores y otros enemigos. Pero fue la primera vez que alguien entrara descaradamente por la ventana a plena luz del día. La patada de Silver Sable impactó con fuerza a la intrusa, pero esta no se relajó. Al contrario, se le encogió el corazón. Esa patada fue como golpear una placa de acero. El oponente no se movió. En cambio, a Silver Sable le dolió el pie por el impacto. Sin continuar su ataque, Silver Sable aprovechó el impulso de la patada para rodar por el suelo antes de ponerse de pie. Cruzó los puños, lista para el combate. Ahora por fin pudo ver la apariencia del intruso. Completamente oculto bajo un equipo táctico cubierto por una armadura gris negruzca. Cada línea del traje era afilada y agresiva. Encima de la cabeza, un par de orejas afiladas como cuchillas cortas. Aunque la barbilla expuesta sugería ser humana, el Daily Bugle había publicado sobre el hombre calamar, una especie tan peculiar. Además, el cuerpo duro como una placa de acero del oponente. Silver Sable dudaba seriamente que esa barbilla expuesta tuviera la intención de engañar a los demás. ¿Quién te contrató? Te pagaré el doble. En cuanto Silver Sable vio a esta persona, decidió evitar provocarla en la medida de lo posible. Su patada de hace un momento podría romperle las costillas a cualquiera, pero el oponente permaneció inmóvil junto a la ventana, como si la patada no hubiera tenido ningún efecto. El visitante era Batman. Bajó la voz deliberadamente. No estoy aquí para hacerme enemigo tuyo, Silver Sable. ¿Eres? Silver Sable se metió su corto cabello gris plateado detrás de las orejas, algo conveniente para evitar obstrucciones si estallaba una pelea, mientras preguntaba con la mayor calma posible. El laboratorio subterráneo de nivel 2 de Norman. Al ver que Silver Sable no lo había reconocido, Batman dio una pista. Este recordatorio transformó la expresión de Silver Sable de confusión y desconcierto a una repentina comprensión. ¿Eres ese hombre de negro de aquella noche? Esa noche, en el laboratorio subterráneo de Oscorp, Batman solo llevaba ropa táctica común. Ahora llevaba equipo blindado. Con razón Silver Sable no lo había reconocido antes. Soy yo, dijo Batman. ¿Qué puedo hacer por usted? Silver Sable bajó los puños y regresó tranquilamente a su escritorio. Espero que puedas presentarme a un abogado. Batman permaneció inmóvil junto a la ventana. Silver Sable estaba sentada en su silla luciendo excepcionalmente relajada. ¿Un abogado? Pensé que habías venido a discutir cómo exponer públicamente los crímenes de Norman. Esa noche envié el vídeo que grabé al Daily Bugle, pero al día siguiente no hubo respuesta. ¿Sabes qué pasó? Los militares lo encubrieron, dijo Batman. ¿De verdad Norman tiene respaldo militar? Eso lo complica todo, dijo Silver Sable. Incluso publicar pruebas en redes sociales sería definitivamente borrado. Batman se quedó en silencio por un momento. Entonces, ¿qué planeas hacer? Solo había venido con la esperanza de que Silver Sable pudiera recomendarle un abogado con valentía y capacidad. No esperaba que Silver Sable también planeara actuar contra Oscorp. ¿Sabes quién apoya militarmente a Norman? ¿Qué general en concreto? Preguntó Silver Sable. General Ross. Teniente general de la Fuerza Aérea de... dijo Batman.
Silver Sable saltó sorprendida, chasqueando la lengua. Teniente general. Dios mío. Seguridad Silver Sable solo tiene poco más de 200 personas. Podría comandar varias divisiones sin problema. Espera, ¿puedes decir su nombre otra vez? A Silver Sable pareció ocurrírsele algo de repente. Se levantó bruscamente, con ambas manos apoyadas en el escritorio, mirando fijamente a Batman. General Ross, dijo Batman. Tengo una forma de hacer que Norman pierda la protección militar. El rostro de Silver Sable mostró una sonrisa traviesa. Por lo que tengo entendido, el general Ross ha hecho de la captura de Hulk la misión de su vida. Si logro encontrarlo, Ross inevitablemente desplegará fuerzas. Entonces no tendrá tiempo de seguir encubriendo a Norman. Silver Sable se emocionó aún más y caminó de un lado a otro por la oficina. Ross actúa como el paraguas de Norman, presumiblemente para desarrollar algo contra Hulk, tolerando incluso experimentos humanos para esto. Me prepararé. En unos días, saldré a buscar a Hulk. Terminó de hablar y miró a Batman. Este permaneció inmóvil junto a la ventana como una estatua. Por cierto, ¿qué es eso de buscar un abogado? En Nueva York hay más de 300 bufetes, ¿y tú vienes a mi empresa de seguridad? Porque mi objetivo también es Oscorp, dijo Batman. Lo siento, Silver Sable Security no tiene un abogado asociado fijo. De lo contrario, podría presentarle. Antes de que Silver Sable terminara de hablar, sintió que la luz de la oficina se intensificaba. Se giró hacia la ventana y descubrió que Batman había desaparecido. Toc, toc. Llamaron a la puerta de la oficina. Entraron varios agentes de seguridad de Silver Sable. Jason, investiga si el respaldo de Norman es como esa persona acaba de decir, instruyó Silver Sable a su subordinado. Señorita Sable, ¿no confía en él? Jason miró hacia la ventana. Creí que venía específicamente a dar información. Silver Sable meneó la cabeza y se rió levemente. Ni siquiera lo conozco. ¿Cómo podría confiar en él? Batman sabía que encontrar un abogado con el coraje y la capacidad suficientes era difícil, pero no esperaba tanta dificultad. Solo podía dejar este asunto de lado temporalmente, gestionando primero la financiación que necesitaba el experimento de Otto. Encima de un edificio de calle. Silbido. Con un sonido extremadamente sutil, el resorte de nitrógeno expulsó la red a una velocidad tremenda. Batman tiró con fuerza. Con una fuerza tremenda, su cuerpo salió disparado al instante. La compañía de seguridad de Silver Sable se encontraba en las afueras de Hell's Kitchen. Batman necesitaba regresar rápidamente al astillero abandonado para quitarse el traje y continuar con sus actividades como Peter. Pero un palo corto voló desde atrás, apuntando directamente al cráneo de Batman. Justo antes del impacto, Batman soltó la red y levantó la mano para apartar el palo. El palo rodó por el suelo y se detuvo a los pies de un hombre vestido con equipo táctico rojo oscuro y con 2 pequeños cuernos en la frente. Más de 30 capítulos avanzados en patreon.com/eatimpieces. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 22. Capítulo 22. 1 Capítulo 22. Batman contra Daredevil. Incluso cuando se enfrentó a los miembros de la pandilla Ameriat que querían quemar el orfanato, Batman no había utilizado las 25 toneladas de fuerza de Peter. Eso los habría convertido en carne picada, lo cual no era su objetivo. Los necesitaba vivos para sembrar el miedo, así que simplemente les rompió la mayoría de los huesos. Ahora, en el Kitchen, el sol de la tarde brillaba con tanta fuerza que podía cegar a cualquiera, pero en las sombras de un tejado, 2 figuras, una negra y otra roja, se enfrentaron con una violencia repentina, aparentemente impasibles. Crack. Crack. Los puños y los pies chocaban varias veces por segundo, interrumpidos por gruñidos cuando los golpes conectaban. El traje de Batman estaba cubierto por una armadura rígida, pero los bastones gemelos de su oponente trazaban arcos sombríos en el aire. En cuestión de segundos, intercambiaron docenas de movimientos, sin que ninguno lograra la ventaja. Cuando su protector del antebrazo chocó con un bastón, ambas figuras retrocedieron varios pasos. La pelea parecía intensa, pero ambos combatientes estaban constantemente probando, ninguno aplicando toda su fuerza. ¿Quién eres? ¿Por qué me detienes?, preguntó Batman en voz baja. Puedes llamarme Daredevil. El hombre del traje rojo oscuro ladeó ligeramente la cabeza. Anoche viniste a la cocina del infierno y le destrozaste los huesos a varias personas. Me gustaría saber por qué. Batman estudió a Daredevil de cerca. Durante la pelea, notó que la máscara cubría completamente el área de los ojos. Este tipo no necesitaba sus ojos para bloquear cada golpe con precisión. Robaron una tienda de conveniencia, dijo Batman.
Si solo fue eso, quizá no hacía falta golpearlos tan fuerte. Varios están paralizados permanentemente. Daredevil agarró sus porras, bajando lentamente su centro de gravedad a una posición de ataque. Usaron alcohol robado de esa tienda para hacer cócteles Molotov. Planeaban incendiar un orfanato. Batman lo observó. ¿Aún quiere seguir luchando? Había estado conteniendo sus fuerzas todo el tiempo. Su traje no se acercaba ni de lejos a la calidad de ninguna versión de la Baticueva de Gotham, y aún no había usado ningún dispositivo ni equipo. Pero aún así, a Batman no le importaría otra ronda para ver quién realmente tenía habilidades superiores. Después de terminar de hablar, Daredevil se rió. Ja, está bien. Arruinaste mi plan, pero cualquiera habría intervenido para detener algo así. Tendremos que entrenar en otro momento. Necesito volver al trabajo. Deslizó ambos bastones en fundas en sus muslos externos y se dio la vuelta para irse. Cada vez que termina una pelea, Barry Allen dice algo así, pensó Batman. Al observar la retirada de Daredevil, Batman sacó un batarang de su cinturón de herramientas, uno que había fabricado en la fábrica del Mercado Negro, y lo arrojó. El batarang voló silenciosamente, alcanzando la espalda de Daredevil en un instante. Justo antes de que golpeara la carne, Daredevil se movió ligeramente, esquivándolo mientras simultáneamente atrapaba el batarang entre sus dedos. Tal como sospechaba. Tienes la capacidad de percibir tu entorno sin depender de tus ojos. Batman se acercó más, apretando lentamente sus manos hasta convertirlas en puños. Acabas de decir que quemar el orfanato arruinó tu plan. Tienes que explicarlo claramente. Tintineo. Daredevil abrió los dedos y dejó caer el batarang. Este resonó contra el suelo al girarse para encarar a Batman. Yo los guié para que lo hicieran. Necesitaba iniciar una guerra entre bandas y sacar a la luz a sus líderes. Batman pensó inmediatamente en Kingpin, pero no pronunció su nombre. En cambio, insistió en el tema actual. ¿Entonces planeabas usar a esos huérfanos como peones de sacrificio en tu plan? Daredevil soltó una breve carcajada. Ese orfanato se mudó la semana pasada. Si yo hiciera algo así para combatir el crimen, Dios no me lo perdonaría. La expresión de Batman no cambió. Ya sabía lo que decía Daredevil, pero necesitaba estar seguro. Necesitaba oír al propio Daredevil confirmar que el orfanato ya estaba vacío. No podía tolerar que este autoproclamado temerario utilizara vidas inocentes como daños colaterales para combatir el crimen sin reunir primero la información adecuada. Sin decir una palabra más, Batman se giró y saltó del tejado. El aparato de planeo, una modificación de un ala delta, se desplegó desde su espalda, llevándolo velozmente hacia el denso horizonte de Nueva York. Es ciego, pero posee habilidades de combate excepcionales. Intenta manipular la guerra de pandillas en Hell's Kitchen. No tiene detalles faciales, su voz es como la mía. No puedo determinar su verdadera identidad. Parece depender de sentidos distintos a la vista para observar su entorno. Similar al sentido arácnido, pero completamente diferente de un reflejo provocado por el peligro. Las armas sónicas deberían ser suficientes para incapacitarlo. De vuelta en el astillero abandonado, Batman se puso su camisa de franela. Aún no puedo determinar el motivo de Daredevil para usar ese traje. ¿Venganza personal contra las pandillas o lucha contra el crimen como yo? Batman negó con la cabeza lentamente. No podía seguir retrasándose. Después de conseguir la financiación para la investigación del Dr. Octavius, necesitaba priorizar la fabricación de un conjunto completo de equipos. Sistemas de sonar, modo detective, pistolas taser, dispositivos de escucha, todo. Incluyendo el Batimóvil, el Batwing y una Baticueva que sirve como centro de operaciones. Una vez que tuviera esas herramientas, nadie podría ocultarle su identidad. Por ahora, sin embargo, necesitaba registrar una empresa. La economía de Nueva York estaba en pleno auge, con innumerables personas solicitando el registro de empresas. Normalmente, el proceso podía tardar desde días hasta meses. Afortunadamente, había un proceso acelerado disponible. Con dinero engrasando las ruedas, Batman obtuvo todos los documentos necesarios en pocas horas. Era una empresa fantasma fundada bajo el pretexto de investigar y desarrollar tecnología de IA. Batman no tenía intención de desarrollar tecnología de IA él mismo. Eso tardaría demasiado en generar ingresos. No podía permitirse esperar. Torre Stark, le dijo al taxista después de parar un taxi. Planeaba utilizar partes de su tecnología de inteligencia artificial anterior para atraer asociaciones corporativas a cambio de capital.
Esto no incluía la IA Alfred ni el Broderelle, solo la tecnología aplicable a civiles que alguna vez había usado para el Batimóvil, como sistemas inteligentes de reconocimiento de obstáculos. Innumerables empresas de Nueva York podrían invertir en dicha tecnología, pero Batman las ignoró a todas y seleccionó solo Industrias Stark. Batman recordó claramente que el nombre de Howard Stark había aparecido en los registros de la CIA relacionados con el cubo cósmico. Esta fue una oportunidad perfecta para adquirir rápidamente financiación mientras establecía contacto con Industrias Stark, obteniendo potencialmente acceso a información sobre el cubo cósmico. En un despacho de abogados en Hell's Kitchen, Matt Murdock, que acababa de cambiar su traje rojo oscuro por un traje de negocios, se ajustó un par de gafas del mismo color y le preguntó a su colega: «Foggy, ¿vino alguien con un caso mientras no estaba?» Foggy Nelson, compañero de clase, colega y socio de Matt, extendió las manos. «Vamos, Matt, solo hemos aceptado un caso desde que abrimos esta oficina. Te fuiste como 10 minutos, ¿cómo podríamos haber aceptado otro? Pero en serio, si no conseguimos más casos pronto, no podremos mantener esta oficina en funcionamiento». Matt sonrió débilmente sin responder, acomodándose en su silla para contemplar al oponente que acababa de enfrentar, fácilmente el adversario más difícil, casi intocable desde que se había convertido en Daredevil. Su ritmo cardíaco y su respiración se mantuvieron perfectamente estables, incluso durante el combate intenso. Su estilo de lucha incorporaba todas las artes marciales que conozco, además de técnicas que nunca antes había visto. ¿Es un amigo o un enemigo? Más de 30 capítulos avanzados en patreon.com/eatimpieces. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 23. Capítulo 23. 1. Capítulo 23. La tecnología exclusiva de Batman. Disculpe, señor. ¿Tiene una cita? La Torre Stark también estaba ubicada en Manhattan. Batman, vestido con su camisa de franela como Peter Parker, fue detenido por seguridad en el vestíbulo de la planta baja. No hay cita previa. Pero si está dispuesta a llevarme ante el señor Stark, le garantizo que, a partir de hoy, será más que una simple capitana de seguridad. Porque he traído tecnología que podría duplicar el valor de mercado de Industrias Stark. Batman se dirigió al capitán de seguridad que estaba frente a él. Appy Hogan. Appy abrió la boca, momentáneamente inseguro de cómo manejar a este tipo que parecía un estudiante universitario pero hablaba con un tono y porte completamente desparejos para su aparente edad. Aún así, su instinto profesional le hizo bajar la mirada hacia el maletín que llevaba Batman. ¿Puedo comprobar qué hay dentro? Claro. Es solo una computadora. Batman abrió la caja. No es un arma. Esta es la tecnología que mencioné. De acuerdo, piense lo que piense mi jefe, me has convencido. Tras unos segundos de duda, Appy condujo a Batman al ascensor y pulsó el botón. Buena suerte. El ascensor subió suave y rápidamente desde la planta baja directamente al ático que Tony Stark usaba como residencia y oficina. Se estaba celebrando una fiesta privada. La estrella de la fiesta era, sin lugar a dudas, Tony Stark. Similar a la imagen en los materiales que Batman había investigado de antemano, Tony parecía en todos sus aspectos un playboy adinerado que navegaba por la vida. Champán en una mano, una modelo en el brazo, vestida con una bata de baño. Aunque su complexión era razonablemente en forma, las ojeras bajo sus ojos y la suavidad de sus músculos le dijeron a Batman inmediatamente que el cuerpo de este tipo ya estaba destrozado. Recuerdo que les dije a todos que no me molestaran, en horario laboral o no. ¿Quiénes son ustedes?, gritó Tony. Tony Stark. A pesar de ser el hombre más rico del mundo como director ejecutivo y presidente de Industrias Stark, con una fortuna de cientos de miles de millones, Batman miró sin expresión a Tony, quien le estaba dando alcohol boca a boca a la modelo que tenía en sus brazos. Por lo que tengo entendido, en realidad no controlas el imperio que te legó tu padre. La Junta te mantiene al margen. Podrían expulsarte de Industrias Stark en cualquier momento. En otras palabras, no eres más que una marioneta utilizada. Stark dejó la botella de champán y cogió un teléfono cercano. ¿Contento? Sube al ático. Echa a este lunático que está frente a mí. ¿Feliz? Batman buscó un asiento y se sentó. Desde el momento en que bajé del ascensor, los protocolos de seguridad de todo este piso ya estaban comprometidos. No puedes contactar con el mundo exterior, y el mundo exterior no puede contactarte. Esa declaración dejó a Tony paralizado. Soltó a la modelo y se dirigió a su puesto de trabajo, con los dedos sobre el teclado. Tras confirmar la afirmación de Batman, aplaudió y les dijo a las modelos: «Chicas, ya no tienen trabajo. Tienen un minuto para irse.
Una vez que no quedó nadie en todo el piso excepto ellos dos, Tony fijó su mirada en Batman. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Si estás aquí para extorsionarme, hay un montón de tarjetas bancarias en el armario que está detrás de ti. Toma una o llévatelas todas. Los pin están escritos en ellas. Soy Peter Parker. Vine a mostrarte esto. Batman abrió el maletín que llevaba. Dentro estaba el hardware de la computadora que él mismo había ensamblado, y que ahora servía como contenedor cifrado para ciertos datos. Tony señaló el televisor en el pasillo, indicando que la computadora podía conectarse a la pantalla grande. ¿Esto es algún tipo de modelo digital? Preguntó Tony, mirando confundido la serie de datos en pantalla. Un modelo de IA, dijo Batman. Sé que no puedes dormir por las noches, Stark. Tu mente va demasiado rápido y el mundo es demasiado lento. Es una aflicción común entre la gente inteligente. Esta IA es lo único que puede seguir la velocidad de tu pensamiento. No te dirá que no. Solo te dirá que hay otra solución. Corría el año 2006. La IA y la inteligencia artificial eran todavía solo conceptos. Ninguna empresa tenía aún un producto real. Batman confiaba en que Tony pudiera ver el valor de su modelo de IA. El modelo era solo una versión básica modificada del sistema inteligente de evitación de obstáculos del Batimóvil, pero su función iba mucho más allá de evitar obstáculos. Su verdadero propósito era permitir a la IA distinguir claramente los comandos humanos y ejecutarlos con precisión. Llegaste en el momento justo. 2 meses después, ya no necesitaría esta tecnología, dijo Tony, volviendo a sostener un vaso de whisky. Da la casualidad de que estoy desarrollando un programa de IA. Quizás tu modelo me ahorre tiempo. Tony también estaba desarrollando IA. Batman frunció el ceño. Era información que no había descubierto antes de llegar, pero tenía plena confianza en su modelo. ¿Jarvis? Tony gritó al aire. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Respondió la IA llamada Jarvis por los altavoces del pasillo. Sírvele un whisky a nuestro invitado, dijo Tony. Lo siento, señor. No puedo hacerlo todavía, respondió Jarvis. Jarvis es una inteligencia artificial que diseñé yo mismo. Ahora mismo es más bien una Wikipedia parlante. Si le pido que me sirva café, lo derrama por todas partes. Tony le sirvió un vaso al propio Batman. Batman lo aceptó pero no lo bebió y lo volvió a colocar sobre la mesa. ¿Cuál es tu plan? ¿Venderme esta tecnología directamente o asociarte conmigo bajo algún nombre de empresa? Preguntó Tony. No lo vendo. Pero puedo dejar esta computadora aquí. Si logras descifrar el código fuente y replicar el algoritmo principal en un día, es tuya. Las palabras de Batman pillaron a Tony desprevenido. Este playboy con ojeras como un panda de repente pareció interesado. ¿Y si no puedo descifrarlo? Tendrás que contratar a mi empresa como consultor técnico y pagar una tarifa de consulta, dijo Batman. Tienes confianza. Tony se bebió el whisky de un trago. Yo también. El propósito de Batman en la Torre Stark se cumplió. No planeaba mencionar al padre de Tony ni el cubo cósmico en su primer encuentro. Eso no se puede hacer apresuradamente. Tony lo consiga o no, me servirá para la segunda fase de mi planificación. Sentado en la parte trasera de un taxi tras salir de Industrias Stark, Batman pensó. Pero no puedo depositar todas mis esperanzas de financiación solo en él. Al regresar al astillero abandonado, Batman utilizó el equipo industrial que había allí para entrenar su cuerpo hasta que el sol desapareció en el horizonte. Al caer la noche, Batman se puso su traje y se dirigió directamente a Oscorp. Ayer no hubo actividad de Oscorp. Batman la había vigilado durante casi toda la noche sin ninguna señal de movimiento, lo cual era claramente anormal. Con protección militar, los métodos convencionales de exposición no funcionarían en absoluto. Batman necesitaba un enfoque más directo y brutal para sacar a la luz pública sus experimentos con humanos. Más de 30 capítulos avanzados en patreon.com/eatimpieces. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 24. Capítulo 24. 1 Chicos, el otro chico se está poniendo al día. Está en el capítulo 16, que está demasiado cerca para su comodidad, así que intentaré dejar un capítulo cada 2 horas, pero necesito su apoyo. Dejen una reseña, por favor. Capítulo 24. El nacimiento del Duende Verde en lo alto del Empire State Building, uno de los monumentos más emblemáticos de Nueva York. Batman se encontraba al borde de la torre cilíndrica. A más de 400 metros sobre el nivel de la calle, el viento aullaba a su alrededor. Se aferró a la torre con una mano, con el cuerpo inmóvil ante el vendaval y los ojos detrás de la máscara fijos en el tráfico que fluía allá abajo.
A diferencia de la mayoría de los edificios iluminados, la torre Oscorp a lo lejos se encontraba en completa oscuridad. El brazo de Batman se tensó ligeramente y su cuerpo se inclinó hacia adelante, cayendo desde la cima del Empire State Building. Usando su gancho, llegó rápidamente al tejado de Oscorp. Tras asegurar firmemente las correas en la parte superior, descendió por la pared exterior, piso por piso. Ayer, Batman fue directo al laboratorio subterráneo del subnivel 2, pero lo encontró vacío. Más tarde, en el piso 25, solo descubrió a un grupo de científicos realizando simulaciones por computadora. Norman Osborn no estaba allí. Hoy Batman aprendió de ese error. En lugar de ir directamente al subsuelo, empezó desde arriba. El piso 60. De nuevo en el piso 25. De nuevo, esos mismos científicos, enfrascados en una acalorada discusión. Batman observó en silencio un momento antes de continuar su búsqueda de Norman por los pisos inferiores. Al no encontrar nada, finalmente se fue, rumbo a la cocina del infierno. Tenía dispositivos de escucha preparados, pero 2 días consecutivos sin localizar a Norman significaron que los dispositivos no podían ser implementados todavía. Media hora después de que Batman se fuera, Norman finalmente condujo hasta la torre Oscorp y tomó el ascensor hasta el piso 25, donde los científicos todavía estaban discutiendo. Dejen de discutir. Prepárense para los ensayos en humanos, dijo Norman. Todos los sujetos de prueba están muertos, señor Osborn. ¿Han capturado más personas sin hogar? Preguntó un investigador calvo. Los demás se giraron para mirar a Norman. No. Para evitar que el general Ross use la experimentación humana como arma en mi contra, he decidido hacerlo yo mismo. La voz de Norman no titubeó. Su decisión estaba claramente tomada. Pero, señor Osborn, no hay necesidad de que corra ese riesgo. ¿Aún tenemos mucho tiempo antes de la fecha límite del general Ross? Preguntó una mujer de mediana edad, canosa y con gafas. Lo sé. Pero con Spider-Slayer arrestado por la policía y Spider-Man en paradero desconocido, debo confiar en mí mismo. Norman instó con impaciencia al equipo de investigación a avanzar. Rápido. Si alguien tiene preguntas, que las haga. No retrasen mi experimento. Al ver la insistencia de Norman, los investigadores lo siguieron de mala gana hasta el ascensor. Señor Osborn, nunca he entendido por qué le interesa tanto el programa de supersoldados del general Ross. ¿Será solo por la alianza comercial que prometió? Alguien con mascarilla quirúrgica dijo esto. Norman no mostró enojo ante el cuestionamiento de su empleado. Eran los miembros más dedicados de su equipo de investigación desde la fundación de la empresa. Intentó explicar con paciencia. ¿Recuerdas el eslogan de Oscorp como empresa basada en biotecnología? La evolución humana a través de la ciencia. Ese no es solo el lema de la empresa. Ha sido mi mayor ambición desde que la fundé. Anteriormente, Oscorp se centraba en la ingeniería genética. Desarrollamos diversos alimentos modificados genéticamente y organismos mutados, pero lograr la evolución humana seguía siendo imposible. El ascensor llegó a la planta baja pero no se detuvo y continuó bajando hasta el subnivel 3. El subnivel 1 albergaba la investigación y las pruebas de la armadura motorizada y el planeador. El subnivel 2 contenía las instalaciones de experimentación humana. El subnivel 3 fue donde Oscorp realizó los ensayos en humanos. El espacio no era grande. Una cámara octogonal transparente de unos 10 metros cuadrados ocupaba la mayor parte del área, con un marco metálico diseñado para inmovilizar completamente a una persona. 4 contenedores conectados a la cámara la rodeaban, con una consola de control posicionada directamente enfrente. Norman se quitó la camisa y entró en la cámara transparente mientras los demás investigadores movían hacia la consola, presionando botones. No fue hasta que el general Ross se acercó a mí que me di cuenta de que había tomado el camino equivocado. La visión de ese paleto es demasiado estrecha. Su programa de supersoldados solo busca crear un ejército sobrehumano. Norman se encerró en el marco metálico. El frío metal contra su piel le hizo respirar hondo. Imagínense si Oscorp logra desarrollar esto. Aunque los resultados no sean suficientes para convertir a la gente común en supersoldados, podrían curar cualquier enfermedad del mundo. Oscorp alcanzaría un éxito sin precedentes y las enfermedades se eliminarían a nivel mundial. ¿Acaso este resultado beneficioso para todos no justifica mi inversión completa? Cambiar las insignificantes vidas de personas sin hogar por las vidas de incontables millones de personas que padecen enfermedades en todo el mundo y incluso Dios me perdonaría. Desafortunadamente, alguien desenmascaró mi plan.
Seguir utilizando a personas sin hogar crea problemas innecesarios y le da al general Ross más influencia. No me queda más remedio que hacerlo yo mismo. Le colocaron un depresor lingual en la boca para aliviar el dolor. Mordiéndolo, dio una orden en voz baja. Comenzar. A la orden de Norman, la cámara transparente se selló por completo. El marco metálico se tensó lentamente a su alrededor, y una niebla verde comenzó a inundar el interior. El vapor se hizo más denso hasta que la figura de Norman desapareció por completo, y solo emergieron gritos agonizantes. Los investigadores monitoreaban con ansiedad los datos en la consola. Un anciano canoso y encorvado se apretaba contra el exterior de la cámara, gritando a gritos. «Norman. ¿Estás bien?» Oyendo solo los gritos que provenían del interior, saludó frenéticamente a los demás. «Basta. No aguanta más». Los demás dudaron, a punto de dar por terminado el experimento cuando la débil voz de Norman emergió de la niebla verde. «Sigue, adelante. Puedo aguantar». «Norman», gritó desesperadamente el anciano encorvado. «Dije que siguieras adelante». La voz de Norman de repente se hizo mucho más fuerte. Los investigadores intercambiaron miradas, pero solo pudieron dejar que el experimento continuara hasta que la niebla verde se disipó gradualmente y la voz de Norman se quedó en silencio. «Rápido. Revisen sus signos vitales», gritó alguien. Afortunadamente, los instrumentos de la consola mostraron que Norman aún tenía latidos del corazón. Aparentemente, acababa de perder el conocimiento. ¿Funcionó? Tal vez, gracias a Dios Norman no terminó como los demás sujetos de prueba. ¿Soy solo yo o Norman parece mucho más musculoso? Los investigadores respiraron aliviados colectivamente, hablando entre ellos mientras trabajaban juntos para abrir la cámara y sacar a Norman. De repente, los ojos de Norman se abrieron de golpe, completamente verdes. Levantó un brazo y rompió con violencia las ataduras metálicas que lo sujetaban. «Norman, tú», el anciano encorvado se quedó paralizado y empezó a hablar. Antes de que pudiera terminar, la mano de Norman le asestó una brutal bofetada. La cabeza del anciano se separó del cuello al instante y salió volando. Gritos y sangre inundaron el subnivel 3. Minutos después, solo quedaba un piso cubierto de cadáveres, sin nadie en pie. Norman no estaba por ningún lado. Más de 30 capítulos avanzados en patreon.com/eatimpieces. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 25. Capítulo 25. 1. Vamos chicos, necesito reseñas. Capítulo 25. Interrogatorio violento. Únase a nosotros o disfrutaremos primero de su hermosa esposa e hija y luego lo arrojaremos al río Hudson. Todos los miembros de tu banda Zagan ya se han unido a Kingpin. ¿Por qué sigues resistiéndote? Hell's Kitchen era un distrito de Manhattan cerca del río Hudson. En los muelles ribereños, un pandillero le puso una pistola en la sien al teniente de otra pandilla, un hombre llamado Zagan. Zagan se arrodilló en el suelo, con las manos atadas a la espalda. El frío cañón contra su sien le hacía palpitar. Forzó una fea sonrisa. Al caer la noche, las pequeñas bandas de Nueva York siempre pierden algunos miembros misteriosamente. Mientras tanto, una banda reúne sus recursos y se fortalece. Trabajas para Kingpin, ¿verdad, Anthony? Correcto, dijo Anthony, lamiéndose los labios. Date prisa y niégate para que pueda divertirme con tu esposa. A su alrededor, 7 u 8 hombres armados de Kingpin, junto con una docena de ex miembros de la banda Zagan recién reclutados, estallaron en risas. Dispara, dijo Zagan con una sonrisa. Anoche me emborraché y los maté a ambos sin querer. Ya estoy sobrio, pero de todas formas no pienso seguir vivo. El rostro de Anthony mostró un rastro de arrepentimiento. El jefe nos ordenó específicamente que evitáramos matar siempre que fuera posible. Quiere absorber a otras bandas, no solo eliminarlas. Pero tú eres una excepción. Estallido. Se oyó el disparo. Zagan cerró los ojos instintivamente. Pensó que estaba muerto, pero su corazón palpitante le decía que todavía estaba vivo. ¿Cómo puedes fallar con el arma apuntando a la cabeza de alguien? Ese pensamiento absurdo cruzó por la mente de Zagan. Entonces oyó los repetidos golpes de puños, seguidos de un coro casi continuo de huesos rotos y gritos. Los sonidos le dijeron a Zagan que alguien había venido a salvarlo. Zagan abrió los ojos y solo vio una figura de orejas puntiagudas que aparecía y desaparecía en la oscuridad. Cada vez que emergía, varios miembros de la banda de Kingpin se desplomaban, agarrándose el estómago o las extremidades rotas, entre gemidos. Crack, crack. Los disparos duraron solo unos segundos antes de ser reemplazados por el sonido de puños golpeando cuerpos.
Unas respiraciones después, incluso los gritos en el muelle desaparecieron. Los cuerpos yacían retorcidos en el suelo, imposible distinguir si estaban vivos o muertos. ¿Qué pasó? Zagan no recordaba haber conocido a nadie capaz de abatir a más de una docena de hombres armados en segundos. Mientras aún estaba confundido, un arma se extendió por detrás de él, presionándole de nuevo la sien. ¿Quién anda ahí? Salgan. Salgan ya o disparo. Aunque la voz temblaba y la mano que sostenía el arma se estremecía constantemente, Zagan reconoció claramente la voz de Antonji. Me quitaste mi arma, pero no creías que tuviera otra, ¿verdad? Sal ya. Gritó Antonji. Había recibido un golpe fuerte y se había desmayado antes, pero el intenso dolor lo había despertado de golpe. Su primer instinto fue usar a Zagan como rehén. Sálvame. Sálvame. No quiero morir. Zagan, que acababa de salir de la muerte y se encontró con una pistola apuntándole de nuevo a la cabeza, sintió que su instinto de supervivencia se impuso a su deseo de morir. Gritó pidiendo ayuda. PFFT. En el muelle, completamente oscuro, se escuchó un sonido extremadamente débil. Una hebra de tela negra se adhirió firmemente a la pierna de Zagan. Entonces Zagan perdió el equilibrio. Una fuerza enorme lo arrastró hacia adelante, lanzándolo hacia el puño de la figura de orejas puntiagudas. Sintió que casi lo partía por la mitad y se desmayó al instante. En un instante, Antonji tenía un rehén, y al siguiente, este se fue volando. Su cerebro no pudo procesar esta escena sobrenatural y se congeló momentáneamente. Antes de que Antonji pudiera reaccionar, la sombra negra desapareció en la noche y luego reapareció directamente frente a él. Aún no había tiempo para disparar. Antonji sintió como si lo hubiera atropellado un camión a toda velocidad y lo hubiera lanzado por los aires. Mientras estaba en el aire, algo lo agarró y lo jaló violentamente hacia atrás. ¡Ah! El grito apenas salió de las cuerdas vocales de Antonji cuando una mano le agarró la garganta. Una voz grave, como la de un demonio, habló. Dime. ¿Dónde está Kingpin? Ah. Antonji estaba perdiendo la cabeza. Rezó frenéticamente a Dios, pero la única respuesta fue un fuerte puñetazo en la cara que le dislocó la mandíbula al impactar. El intenso dolor restauró una pizca de racionalidad en Antonji antes de ahogarlo nuevamente en oleadas de agonía. Grieta. Batman agarró el rostro de Antonji y aplicó una ligera presión, acomodándole la mandíbula dislocada. Volvió a preguntar. Dime. ¿Dónde está Kingpin? Kingpin había invertido en Oscorp. Batman no depositaba todas sus esperanzas de obligar a Kingpin a desinvertir solo en Black Cat. También estaba usando sus propios métodos para encontrarlo. No sé, con la mandíbula restaurada y el dolor muy reducido, Antonji respondió reflexivamente. Quebrar. Esta vez no fue la mandíbula. Antonji se rompió un dedo. Batman lo miró inexpresivo. Hablar. La verdad es que no lo sé, por favor, Antonji no pudo evitar sollozar. Solo sé que el jefe de la banda es Kingpin. Sus órdenes llegan a través de diferentes personas cada día. Ni siquiera lo he visto. ¿Quién da las órdenes? Batman observó al enorme pandillero llorar como un niño, impasible. No lo sé, al ver que este demonio volvía a levantar el puño, Antonji se devanó los sesos. No me golpees. Todos tienen algo en común. ¿Qué? Batman bajó el puño. Todos llevan traje. La respuesta de Antonji le valió un fuerte golpe en la nuca. Batman buscó en los bolsillos de Antonji, encontró un teléfono y llamó a la policía antes de desaparecer sin dejar rastro. Más de 10 minutos después, los vehículos del distrito de Manhattan llegaron con las sirenas a todo volumen. Capitán Stacy, parece otro tiroteo entre pandillas, dijo su asistente Augie, mirando a los pandilleros esparcidos por todas partes. George Stacy no dijo nada, usando su linterna para registrar cuidadosamente cada rincón. Finalmente, encontró una membrana negra en el pecho de Antonji y la pierna de Zagan. Igual que en los otros incidentes. El autor sigue siendo ese tipo cuyo nombre y rostro desconocemos. George frunció el ceño. No podemos permitir que siga actuando con impunidad. Saquen las grabaciones de vigilancia de la zona cuando regresemos. Quiero averiguar quién está haciendo esto. Tras salir de Hell's Kitchen, Batman se coló en un edificio de oficinas al azar. Necesito revisar todas las cámaras de vigilancia a lo largo de mi ruta y borrar cualquier grabación que pueda haberme captado. Después del amanecer, necesito armar una computadora nueva y luego visitar al Dr. Octavius. Ojalá Otto se mantenga estable emocionalmente.
Más de 30 capítulos avanzados en patreon.com/eatimpieces. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 26. Capítulo 26. 1. Capítulo 26. El verdadero culpable. Salió el sol. Harry Osborn se acostó y encendió el enorme televisor montado en la pared de su dormitorio. Oscorp ha sufrido una gran tragedia. Varios investigadores fallecieron durante la noche. La policía está trabajando para detener al autor, pero, basándose en el grado de daños en las paredes y el equipo, algunos afirman que el asesino no pudo haber sido humano. ¿Qué? Harry se quedó mirando la pantalla del televisor, que mostraba 7 u 8 cuerpos cubiertos con sábanas siendo sacados de la torre Oscorp. El reportero siguió hablando a la cámara, pero Harry no tenía ningún interés en oír más. Salió de la cama a toda prisa y salió corriendo de su habitación, a punto de correr a la habitación de su padre Norman, cuando sus pasos se detuvieron de repente. Norman no estaba en su habitación. Estaba tumbado sin camisa en el pasillo, durmiendo profundamente. «Padre, ¿estás bien?» Harry se apresuró a acercarse y sacudió a Norman varias veces. «No, no sé. ¿Qué pasó?» Norman se despertó aturdido por los empujones de su hijo. «Acabo de levantarme y te encontré tirado en el pasillo, padre». «Debes de estar sobrecargado de trabajo», dijo Harry. «Algo pasó en la empresa». «¿Qué? ¿Qué pasó?» Al escuchar la palabra clave, Norman inmediatamente se levantó del piso del pasillo y preguntó ansiosamente. Harry abrió la boca, pero le resultó difícil describir la situación con palabras. Simplemente llevó a su padre a su habitación y señaló las noticias que aún se proyectaban en la pantalla gigante. Pasó anoche. En pantalla, el reportero nombraba a los fallecidos uno por uno. Sin excepción, todos eran personal técnico que llevaba más de 10 años trabajando en Oscorp. El desarrollo de la empresa era inseparable de su investigación. Eran miembros fundamentales del núcleo. Además, los cuerpos de las 50 personas sin hogar del subnivel 2 también quedaron expuestos simultáneamente debido a la presencia de la policía y los medios de comunicación. La influencia militar del general Ross ya no pudo contenerlos. ¡Zas! La respiración de Norman se aceleró de repente. Sus ojos se llenaron de venas inyectadas en sangre, su rostro incrédulo. ¿Quién hizo esto? ¿Quién? En un instante, los rostros de los ejecutivos de empresas competidoras pasaron por la mente de Norman, pero los descartó uno por uno. No usarían métodos tan sangrientos para competir. No tienen agallas. ¿Fue Spider-Man? Envié a Spider-Slayer a matarlo. ¿Es esta su venganza? El rostro de Norman se contorsionó. Apretó con fuerza el brazo de su hijo. Harry, vístete y ven conmigo a la comisaría. Padre. Harry miró a su padre con confusión. Necesito ver a Spencer Smith, dijo Norman. Creo que ya sé quién es el asesino. En el astillero abandonado, Batman seguía llevando el cuerpo de Peter al límite. Podía sentir cómo este se fortalecía con el entrenamiento constante. Como la altura de Peter era simplemente demasiado baja, en comparación con Bruce Wayne, Batman incluso había creado una dieta especializada para transformar gradualmente su físico hasta acercarlo al de Bruce. El astillero abandonado no tenía televisión, pero Batman había comprado una radio como sustituto. En ese momento, transmitía noticias sobre el sangriento asesinato ocurrido en Oscorp anoche. ¿Quién es el asesino? Batman mantuvo el cuerpo y la mente en funcionamiento. Anoche volvió a buscar en Oscorp de arriba a abajo sin encontrar a Norman por ningún lado. Esos investigadores tampoco habían estado realizando ensayos con humanos. Habían estado enfrascados en acaloradas discusiones. Solo puedo confirmar que el incidente ocurrió después de que dejé Oscorp. Pero necesito visitar personalmente el lugar para investigar los detalles específicos. Según informes de prensa, la destrucción en el lugar fue masiva, inaudita. No se puede descartar que otro monstruo como el hombre calamar surja de los experimentos humanos de Oscorp. Ruido sordo. Batman dejó caer el peso de 25 toneladas al suelo con un impacto sordo. Se puso su camisa de franela y se detuvo brevemente en el apartamento alquilado de Peter. Úrsula, la hija del casero, lo esperaba de nuevo en la puerta. Hola, Peter. Harry Osborn llamó antes, dijo que no podía venir a la escuela por un tiempo. Llamé a la puerta, pero no me oíste. Batman asintió. No había olvidado que su identidad superficial seguía siendo la del estudiante de ingeniería Peter Parker. Úrsula, dormí demasiado profundamente. ¿Qué pasó? Úrsula le entregó la edición de hoy del Daily Bugle, que incluía la tragedia de Oscorp de anoche.
La magistral actuación de Batman engañó con éxito a Úrsula, haciéndole creer a esta chica sencilla y genuina que acababa de enterarse de la noticia. Ella lo consoló rápidamente. Sé que Harry es tu amigo. Espero que esto no afecte sus estudios. Esperemos que no, dijo Batman. Hoy era lunes. Peter debería asistir a la escuela, pero Batman no tenía tiempo. Oscorp se encontraba acordonado por la policía. La identidad de Peter no era adecuada para investigar la escena, y disfrazarse de Batman implicaba el riesgo de ser considerado sospechoso. Batman tendría que irse esta noche. Por ahora, primero necesitaba visitar el laboratorio del Dr. Octavius. Con Oscorp, el patrocinador de su experimento, enfrentando un caso de asesinato, Otto inevitablemente asumirá que su experimento se retrasará indefinidamente, pensando en aquellos científicos de Gotham que habían llegado a los extremos por diversas razones. El señor Frío, el espantapájaros, el profesor Pitt, Man-Bat, no importaba cuán pequeña fuera la posibilidad, Batman no quería que las tragedias de Gotham se repitieran en Nueva York. Brooklyn, le dijo Batman al taxista, luego cerró los ojos para descansar brevemente durante el viaje. Contacta con la comisaría de Brooklyn. No lo asustes. En la comisaría de Manhattan, George Stacky impartía órdenes con una serenidad inusual. El caso de asalto violento de pandillas de anoche aún no tenía pistas, y esta mañana los empleados de Oscorp que llegaron a trabajar descubrieron la masacre del subnivel 3 debido al fuerte olor a sangre. Simultáneamente se expuso la experimentación humana en el subnivel 2, lo que llevó a que Oscorp quedara completamente aislado. Según entrevistas con empleados de Oscorp, la compañía detuvo casi todos los proyectos de investigación experimental patrocinados, destinando la mayor parte de sus fondos al desarrollo del llamado programa del supersoldado. ¿Podría haber alguna conexión con los asesinatos del subnivel 3? Mientras George Stacky hacía malabarismos con llamadas telefónicas sin parar sobre esta serie de casos, apenas pudiendo mantener el ritmo, la Autoridad de Energía de Nueva York también llamó. Se detectó un uso anormal de electricidad en el subsuelo de Brooklyn. Mientras tanto, la policía de Brooklyn recibió un informe de que el laboratorio del Dr. Octavius había experimentado un ruido intenso ayer. Cuando la policía fue a investigar, descubrieron que Otto y su equipo experimental habían desaparecido sin dejar rastro, dejando solo marcas de garras gigantes e inhumanas en el lugar. El patrocinador del experimento de fusión del Dr. Octavius fue Oscorp, también entre los proyectos detenidos. La destrucción en el subnivel 3 y las marcas de garras en el laboratorio de Otto. Los asesinatos de anoche y la misteriosa desaparición de Otto. Proyectos experimentales detenidos y equipo desaparecido con un consumo de energía anormal. George Stacky identificó tentativamente al Dr. Octavius como el sospechoso del asesinato y coordinó una acción simultánea con el precinto de Brooklyn. ¡Guau! Una hilera de coches de policía repletos de agentes totalmente armados avanzaron rugiendo hacia Brooklyn. Más de 30 capítulos avanzados en patreon.com/eatimpieces. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 27. Capítulo 27. Deja una reseña por favor. Capítulo 27. Operación inversa. Apenas George Stacky se había ido cuando Norman Osborn llegó a la comisaría. Como presidente de Oscorp, Norman no necesitó mucho esfuerzo para llegar a la celda donde se encontraba el cazador de arañas, Spencer Smith. Tosió 2 veces a través de los barrotes de hierro. Normando. Al oír el sonido, Spencer, esposado, corrió hacia la puerta de la celda de gatas, agarrándose a los barrotes y casi intentando meter la cabeza por los huecos. No es una araña, es un murciélago. ¿Murciélago? Norman frunció el ceño. Describe ese día con detalle. Spencer no se demoró. Relató cómo había descubierto a Spider-Man dirigiéndose hacia Central Park, persiguiéndolo, solo para darse cuenta de que quien luchaba contra él no era Spider-Man, sino alguien que usaba un murciélago como símbolo. Al terminar, preguntó con ansiedad. Norman, todavía tengo una oportunidad, ¿verdad? Sácame de aquí. Aún puedo generar valor. Mi hijo necesita un padre. No puedo quedarme encerrado para siempre. Aunque el cargo actual contra Spencer era destrucción de flora y fauna protegidas, la ley todavía significaba una pena de 3 a 5 años de prisión. ¿Dijiste que su estilo de lucha era más despiadado, más violento? Preguntó Norman pensativo. Spencer asintió repetidamente. No podía olvidar que tenía innumerables técnicas a su disposición, pero que había sido derrotado por polvo de cal, descargas eléctricas, explosiones y otros trucos sucios. Norman, te garantizo que puedo capturarlo vivo la próxima vez. Solo sácame de aquí. Zas.
La mano de Norman atravesó los barrotes como un rayo, agarrando la garganta de Spencer con fuerza. Su expresión se deformó gradualmente. ¿La próxima vez? No. Ya fallaste una vez. No puedo seguir malgastando dinero en ti. Aunque Norman tenía más de 50 años y se acercaba a la vejez, su única mano agarró a Spencer como la garra de un águila y lo levantó sin esfuerzo del interior de la celda. Como miembro principal de Oscorp, conoces demasiados secretos. Necesito que te suicides antes de la medianoche esta noche, de lo contrario, tu hijo, tu familia, tus amigos, morirán uno por tu culpa. Ruido sordo. Norman lo soltó, dejando que Spencer cayera con fuerza de espaldas. La expresión contorsionada desapareció de su rostro en cuanto se dio la vuelta, reemplazada por la mirada preocupada de alguien preocupado por el caso de asesinato de Oscorp. Padre. Harry se quedó en el auto en lugar de seguir a Norman a la estación. Al ver a Norman salir con aspecto angustiado, Harry salió rápidamente, le abrió la puerta del pasajero y luego regresó al asiento del conductor. ¿Descubriste quién era el asesino? ¿Qué dijo Spencer? Norman meneó la cabeza con desánimo. No. Ni siquiera sabe qué aspecto tiene el asesino. Lo condenaron por destruir deliberadamente plantas y animales protegidos por culpa de un murciélago. No saldrá en años. Harry pisó el acelerador. El coche se incorporó inmediatamente al congestionado tráfico de Nueva York. Recuerdo que Spencer tiene un hijo paralítico de mi misma edad. El rostro de Norman permaneció preocupado. Así es, Harry. Mañana, visita la casa de Spencer. Déjale suficiente dinero para vivir. Una compensación de Oscorp. Harry asintió y luego tocó la bocina con impaciencia hacia el tráfico que tenía delante. Qué raro. ¿Por qué hay tantos coches de Brooklyn a Manhattan? ¿Es hoy un día festivo? Capitán Stacky, soy el capitán Fike de la comisaría de Brooklyn, asignado especialmente para coordinar con usted. Todos los residentes cerca de la presunta ubicación del Dr. Octavius han sido evacuados a las zonas circundantes. Estamos listos para actuar. En una intersección de Brooklyn, el capitán George Stacky estrechó la mano del capitán Fike, de Operaciones Especiales de Brooklyn. Según información de la Autoridad de Electricidad de Nueva York y la policía de Brooklyn, el consumo anormal de electricidad comenzó inmediatamente después de la desaparición de Otto ayer. Tenía que haber una conexión. El área que experimentaba anomalías de energía estaba justo debajo de esta intersección, dentro de un radio de aproximadamente 1 kilómetro. Gracias, Fike. George intercambió breves palabras de cortesía antes de dar órdenes. Equipos 1, 2 y 3. Entren en las alcantarillas desde 3 direcciones y busquen cualquier rastro sospechoso. Capitán Fike, dirija a su equipo desde otra dirección. Fike saludó e inmediatamente comenzó a coordinar a sus oficiales con el personal del distrito de Manhattan para una acción simultánea. Mientras tanto, Batman eludió a la policía y llegó al laboratorio de Otto. Este espacio albergó más de una docena de dispositivos experimentales de diversos tamaños. Ahora estaba completamente vacío. Solo quedaban huellas de garras de 3 puntas, del tamaño de cascos de motocicleta, en el suelo y las paredes. Esos 4 tentáculos metálicos. Otto se inspiró en Skidman. Fueron diseñados para ayudarle en su experimento de fusión. Los sujetó a su espalda y movió todo el equipo. Batman suspiró en silencio. Peter era demasiado pobre. Incluso sacar $10,000 podría despertar sospechas, así que Batman no le había dicho a Otto que estaba trabajando para resolver su problema de financiación. Había planeado resolver el problema de los $30 millones en 3 días, e incluso acelerar el registro de una empresa para patrocinar a Otto. Desafortunadamente, llegó demasiado tarde. La desesperación de Otto por el éxito de la energía de fusión limpia superó las expectativas de Batman. No puedo entrar a las alcantarillas ahora. Sin mi traje, ya sea que me enfrente a la policía o busque a Otto, estaré completamente expuesto. Incluso con el traje puesto, aún no he establecido una cooperación con la policía de Nueva York. Preferirán dispararme y arrestarme antes que dejarme encargarme de Otto. Batman comprendió perfectamente la situación. No se quedó en el laboratorio de Otto, sino que regresó a Manhattan. Necesitaba seguir buscando abogados. Con Oscorp explotando simultáneamente con escándalos de experimentación humana y asesinatos, el precio de las acciones de la compañía se desplomaría inevitablemente. Anteriormente, se trataba de impedir que Kingpin blanqueara dinero con éxito. Ahora, se trataba de impedir que Kingpin se retirara ileso y sin pérdidas.
De cualquier manera, Batman necesitaba encontrar rápidamente un abogado confiable para sancionar a Kingpin, a menos que encontrara al propio Kingpin primero. Si encontraba a Kingpin y obtenía evidencia criminal primero, Batman podría enviarlo directamente a prisión sin la elaborada búsqueda de un abogado. Simultáneamente, en una mansión de Manhattan, Valentín, accionista de Oscorp, permanecía de pie con las piernas temblorosas. El acre olor a orina hacía que quienes estaban cerca contuvieran la respiración. Verá, Oscorp tendrá dificultades durante meses, incluso años, debido a sus experimentos humanos y su masacre clandestina. Aún así, estoy dispuesto a pagar precios superiores por sus acciones. Creo que ningún empresario es más generoso que yo. Firma este acuerdo y serás mi amigo. De lo contrario, Valentín mantuvo la cabeza gacha, su visión limitada a sus relucientes zapatos de cuero y a sus impecables pantalones de vestir blancos. No se atrevió a levantar la vista. Unas tijeras afiladas le presionaban la oreja. La más mínima presión la atravesaría. Le transfiero voluntariamente mi participación del 15%, respetado señor Wilson Fisk, dijo Valentín con cautela. Frente a él, en lugar de vender acciones durante la crisis de Oscorp y adquirirlas por la fuerza, se encontraba nadie menos que el mismísimo Kingpin, Wilson Fisk. Más de 30 capítulos avanzados en patreon.com/eatimpieces. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 28. Capítulo 28. Recibí una reseña, jajajajaja. Estamos llegando a alguna parte. Capítulo 28. Anestesia por descarga eléctrica. Desde esta mañana hasta ahora, he visitado más de 30 bufetes de abogados. Ni uno solo está dispuesto a llevar un caso contra Kingpin. Incluso aquellos que estaban dispuestos a aceptar fueron persuadidos por sus colegas a desistir. Por primera vez, Batman se sintió realmente perplejo por algo. Ya sea que la Liga de la Justicia fuera infectada por el virus del Joker, o que Bane le rompiera la columna y lo arrojara al pozo del demonio, Batman nunca había encontrado nada tan difícil como simplemente encontrar un abogado. Como los abogados frecuentemente trataban con varias fuerzas, entendían mejor que la gente común acerca de Kingpin, este emperador de la pandilla clandestina que había comenzado a expandir masivamente su influencia en Nueva York hace un año y ahora prácticamente controlaba todo Hell's Kitchen. Precisamente porque lo entendieron, ningún abogado estuvo dispuesto a aceptar ese negocio. Podrías probar con esos abogados novatos. Quizás desconozcan el poder de Kingpin y se atrevan a colaborar contigo. Claro, lo más probable es que tú y ese abogado novato acaben en un basurero alguna mañana. Para entonces, ambos estarán hechos pedazos. Este fue el consejo del abogado calvo y de hombros anchos de la 24ª firma que visitó Batman. Batman respondió con un fuerte puñetazo. Este hombre corpulento, 2 cabezas más alto que Batman, mostró una debilidad extrema. Tras recibir el puñetazo, se cubrió la cara en silencio, sin atreverse a decir ni una palabra más. La búsqueda de abogados no dio resultados. Quizás debería probar el plan B. Batman consideró continuamente una serie de problemas en su mente. El Dr. Otto, Kingpin, la cooperación con Stark, el Tesseract, el caso del asesinato de Osborn. Mientras tanto, sus pies no se detuvieron mientras recorría varios lugares de Nueva York comprando una gran pila de componentes. Entre ellos se encontraban piezas para fabricar gafas de visión nocturna, cámaras termográficas, dispositivos de sonar, máscaras de gas, receptores inalámbricos en miniatura, cuchillas para patines de hielo, insectos, prácticamente todo aquello cuyos componentes se puedan adquirir en el mercado. Se podría decir que además de la capa, el Batimóvil, el Batwing y el equipo que lo acompaña, como lanzadores electromagnéticos y misiles, Batman se armó hasta los dientes tanto como pudo. Demasiados artículos. Batman alquiló una camioneta para transportarse, y vestía ropa, peinados y acentos diferentes cada vez que se encontraba con distintos vendedores. Batman incluso ocasionalmente usaba zapatos elevados o se encorvaba deliberadamente para variar su apariencia. Aunque esto parecía demasiado cauteloso, para lograr regresar con éxito a Gotham, a Batman no le importó perfeccionar todos estos detalles. Chillido. Conduciendo la camioneta alquilada, Batman detuvo el vehículo en un callejón vacío a 20 millas del astillero abandonado, luego envolvió todos los componentes comprados en bolsas impermeables y los arrojó a las alcantarillas. Ya había explorado el sistema de alcantarillado de Nueva York con antelación. Desde allí, podría seguir las alcantarillas hasta 2 kilómetros del astillero abandonado. Batman pasó las siguientes horas ocupado con esta tarea, hasta que se aseguró de que todos los componentes estuvieran completos y secos en las alcantarillas.
Una vez que cayó la oscuridad, Batman pudo llevar estos componentes uno por uno a su centro de operaciones temporal. Me pregunto cómo estará el Dr. Otto ahora, si realmente asesinó a esos investigadores en el tercer piso de Oscorp, no puedo seguir cooperando con él. Las alcantarillas de Nueva York no estaban tan limpias ni ordenadas como decían los rumores. El hedor nauseabundo seguía siendo el tema principal. Incluso alguien con la voluntad de hierro de Batman no tenía intención de sufrir innecesariamente. Tras terminar su trabajo y devolver la camioneta alquilada, regresó al apartamento de Peter para darse una ducha a fondo. Esta noche necesito visitar Oscorp para investigar si realmente fue el Dr. Otto, pensó Batman. Objetivo confirmado. Dr. Otto, tiene 4 tentáculos metálicos detrás, como un pulpo. Jefe, por favor, dé la orden. En las alcantarillas de Brooklyn, la atmósfera era extremadamente tensa. Más de 50 agentes del SWAT totalmente armados, procedentes de los distritos de Manhattan y Brooklyn, sostenían rifles o metralletas y formaban lentamente un cerco alrededor del laboratorio construido temporalmente en las alcantarillas. Ahora, lo suficientemente cerca, los oficiales podían ver claramente que entre los diversos equipos experimentales a diferentes alturas, el desaliñado y obeso Dr. Otto estaba ocupado realizando experimentos. Detrás del Dr. Otto cooperaban 4 tentáculos mecánicos de unos 3 metros de largo que le permitían operar 4 o 5 instrumentos diferentes casi simultáneamente. Estos instrumentos estaban conectados a cables que se extraían de las paredes del alcantarillado y que ocasionalmente producían chispas. Todos los oficiales se escondieron en los rincones de las alcantarillas, sin que el Dr. Otto los descubriera temporalmente, absorto en sus experimentos. Envía a una persona a desarmar y negociar con el Dr. Otto. Evita estimularlo al máximo. Prioriza el apaciguamiento. Aún no sabemos qué habilidades especiales tienen los tentáculos del pulpo del Dr. Otto. Actualmente se sabe. Extremadamente fuertes. No se descartan otras funciones, el Dr. Otto es un experto mundial en física nuclear. A menos que sea necesario, no dispare. Priorice las pistolas de electrochoque para la anestesia. Sobre el suelo, George Stacky estaba sentado en un coche de policía dando instrucciones. Sí, señor, respondió el oficial que informaba desde las alcantarillas. Pronto, el capitán Kiss del equipo de operaciones especiales de Brooklyn se quitó todas las armas de fuego excepto una pistola que llevaba en la parte baja de la espalda, levantó ambas manos, avanzó unos pasos alrededor de una esquina y salió de su escondite. Dr. Otto, mi hija ha amado la física desde pequeña y lo idolatra. Nunca imaginó encontrarlo aquí. ¿Quién? El Dr. Otto se giró bruscamente, mirando a Kiss con las manos en alto. Casi simultáneamente, sus 4 tentáculos metálicos abandonaron abruptamente sus respectivos instrumentos experimentales, todos apuntando sus puntas hacia Kisk. Al igual que las marcas de garras dejadas en el laboratorio ahora vacío sobre el suelo, los tentáculos de metal del Dr. Otto también tenían extremos de 3 puntas, que se abrían y cerraban. Trago. A pesar de que Kisk era un experimentado oficial del SWAT, enfrentarse simultáneamente a un científico que aparentemente se había vuelto loco y a 4 tentáculos que se balanceaban ligeramente como pitones lo ponía algo nervioso. Soy Kisk, doctor. Kisk se obligó a mantener la calma. Realizar experimentos bajo tierra debe ser difícil, ¿verdad? Hemos preparado un nuevo laboratorio para usted en la superficie. ¿Le gustaría venir a verlo conmigo? El Dr. Otto negó con la cabeza. Miró su dispositivo de fusión. No, no voy. Mi experimento está casi terminado. He descubierto el problema. El éxito está cerca, cambiar de ubicación sería perder demasiado tiempo. Doctor, créame, el nuevo laboratorio no le hará perder el tiempo. Al contrario, le proporcionará un entorno más cómodo, acortando el tiempo de sus experimentos. Kisk se esforzó por persuadirlo. No, Kisk, te pido que confíes en mí, dame un poco de tiempo. Mi fusión definitivamente cambiará el mundo. El Dr. Otto seguía negándose. Estaba impaciente por ver el éxito de su experimento. No quería más retrasos. La fusión es peligrosa, al oír fusión, Kisk pareció captar inmediatamente la clave, señalando los cables expuestos que chispeaban constantemente. Pero antes de que pudiera terminar, el Dr. Otto lo interrumpió furioso. Sus tentáculos se agitaron amenazadoramente. Uno se extendió, casi tocando a Kisk. No lo entiendes nada. Ninguna energía es más segura que la fusión nuclear. No volaré todo Brooklyn como en las películas.
Solo llevaré al mundo a una nueva era, sin problemas energéticos, zuf, zuf, zuf. Tal como el Dr. Otto explicó la energía de fusión, ya sea debido a sus emociones o a sus tentáculos que hicieron que la policía lo percibiera como una amenaza, los cañones oscuros apuntaron inmediatamente al Dr. Otto. No disparen. Mis tentáculos no representan ninguna amenaza. El Dr. Otto levantó las manos. Detrás de mí hay un chip que protege firmemente mi cerebro. No soy un Terminator descontrolado, solo un científico que quiere cambiar el mundo. Al ver que las palabras no bastaban para que el Dr. Otto abandonara voluntariamente las alcantarillas, Kisk solo pudo cambiar de táctica. Sus labios se movieron ligeramente y habló en voz baja por el sistema de comunicación. Los tentáculos del objetivo pueden conectar instrumentos a la energía. Probablemente tengan funciones de aislamiento. Necesitamos anestesiar al Dr. Otto y destruir el chip que está detrás de él. Tiradores del 1 al 4, prepárense. Disparen pistolas de electrochoque. Más de 30 capítulos avanzados en patreon.com/eatimpieces. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 29. Capítulo 29. Capítulo 29. Los primeros 100 millones. ¿Cómo te llamas? Feliz Hogan, señor Stark. En el último piso de la torre Stark, había una plataforma de aterrizaje que se extendía desde la estructura principal. El jefe de seguridad, Happy Hogan, permanecía de pie, algo incómodo, mientras Tony Stark servía bebidas en el bar interior. Feliz, no quiero otro incidente con extraños interrumpiendo mis fiestas. Lo siento, señor Stark. Happy inclinó la cabeza en señal de disculpa. Presentía que lo iban a despedir, pero presentía que no sería tan sencillo. Tony Stark siempre se había mostrado arrogante. Jamás se habría ocupado personalmente de despedir a un jefe de seguridad. Pero tengo que admitir que ese tipo al que dejaste ir ayer, déjame decirlo así, pagaría $200 millones por las diversas ideas que tiene en la cabeza. El modelo de IA que me dio está a medio terminar, pero ya es un producto adelantado a su tiempo, una tecnología muy madura. Sospecho firmemente que tiene muchas más ideas similares. Tony Stark trajo 2 vasos de licor marrón del que Happy nunca había oído hablar a la plataforma de aterrizaje y le entregó uno a Happy. Happy aceptó el vaso con cierta torpeza, mirando a su jefe con confusión. Aturdido, Happy recordó lo que Peter Parker le había dicho ayer al dejarlo pasar. Te garantizo que a partir de hoy serás más que un simple jefe de seguridad, porque he traído tecnología suficiente para duplicar el valor de mercado de Industrias Stark. Happy sintió una pizca de anticipación. Oyó a Tony Stark cambiar repentinamente de tema. Feliz, ¿qué hacías antes? Boxeador profesional, señor. ¿Sabes conducir? Sí, señor. Tony Stark levantó su vaso, chocó con el de Happy y lo bebió. Conocerlo es la mitad de tu mérito, así que, felicidades, Happy. A partir de hoy, eres mi guardaespaldas y mi chofer. Claro, si no quieres, ¿ves ese armario? Los cajones tienen tarjetas bancarias. Lleva algunas si quieres. Las contraseñas están atrás. Happy Hogan no necesitó mucho tiempo para elegir entre un trabajo seguramente bien remunerado y tarjetas bancarias por cantidades desconocidas. Guardaespaldas y chofer, por supuesto. ¿Cuándo empiezo, señor Stark? En este segundo. Happy rió con ganas, se llevó el vaso a los labios y lo bebió a fondo, sintiéndose mareado al instante. Todo, desde ayer hasta ahora, parecía irreal. Ayer debería haber detenido a Peter, pero la confianza y las palabras del hombre convencieron a Happy. Aunque después, Happy no pudo evitar arrepentirse, temeroso de ser despedido. Pero los hechos demostraron que las palabras de la otra parte eran ciertas. El destino de Happy había cambiado por completo tras este pequeño acto de dejarlo pasar. Jarvis Tony Stark le dio una palmadita a Happy en el hombro y volvió adentro. Ya sabes qué hacer. Happy se quedó confundido por un momento. No sabía que convertirse en guardaespaldas significaba cambiar de nombre. Pero la voz que respondió en la habitación le hizo comprender rápidamente que Tony Stark no le había estado hablando a él. Sí, señor. He actualizado el expediente de Happy Hogan a su guardaespaldas y chofer personal, y le he proporcionado una residencia en Harlem valorada en $3,195 millones y un vehículo acorde a su estatus. Recuerde, señor. Tiene un invitado esta tarde. ¿Les preparo una cena suntuosa? Quebrar. Tony Stark chasqueó los dedos. Ningún problema. Happy no entendió pero quedó muy sorprendido. No había escuchado nada sobre invitados ni cenas, y no le sorprendió lo inteligente que era este Jarvis.
Su mente solo oía residencia valorada en 3,195 millones de dólares y un vehículo acorde a su estatus. Happy sabía muy bien que, como guardaespaldas no profesional, no valía ese precio. Lo valioso era la tecnología que Peter Parker trajo consigo. Caminando desde la plataforma de aterrizaje interior, Happy examinó esta área privada, propiedad exclusiva de Tony Stark, sintiéndose muy seguro de la correcta decisión de ayer. Al pasar junto al gabinete, no pudo evitar preguntar. Señor Stark, ¿cuánto dinero hay ahí? Temiendo que Tony lo malinterpretara, Happy rápidamente agregó. Solo curiosidad. Más de 60 tarjetas de diferentes bancos dentro. En total, unos 40 millones de dólares. Tony Stark, sentado en su puesto de trabajo, respondió con naturalidad sin levantar la vista. Perdiste la oportunidad de conseguir 40 millones de dólares, Happy. Happy negó con la cabeza con una risa alegre. Se dio cuenta de que su jefe se estaba burlando de él. Supongo que ya es demasiado tarde para arrepentirse. Por supuesto. Dijo Tony Stark. Entonces, ¿qué tecnología trajo Peter ayer? Preguntó Happy con curiosidad. Tecnología capaz de duplicar el valor de mercado de Industrias Stark, dijo Stark. Bien, Happy, baja a prepararte para recibir a Peter. Supongo que llegará pronto. En el primer piso de la torre Stark, Batman con su camisa a cuadros se topó con Happy Hogan que salía del ascensor. Felicidades. Las primeras palabras de Batman dejaron a Happy nuevamente en shock. ¿Ya lo sabes? No he dicho nada. Batman entró al ascensor, señalando las paredes del ascensor iluminadas por espejos. Happy no entendía. Se miró en la pared del ascensor como si fuera un espejo y descubrió que las comisuras de sus labios se habían levantado en algún punto, imposible de reprimir. De repente comprendió. ¿Es tan obvio? No, como guardaespaldas y chofer del señor Stark, necesito aprender a controlar mis expresiones. Ignorando a Happy, que ya había internalizado su nuevo rol y estaba absorto en sí mismo, Batman salió cuando el ascensor llegó al piso superior. ¿Cuánto tiempo tardó? Preguntó Batman directamente. ¿Jarvis? Tony Stark se levantó de su puesto de trabajo. 27 horas y 1 minuto, señor, dijo Jarvis. Tony extendió sus manos. Ganaste. Aunque pasé 3 horas agradables con la última chica de portada de Vogue, ¿cuánto tengo que pagar de honorarios de consultoría? Eso depende de hasta qué punto crees que se puede aplicar esta tecnología. Batman respondió con una pregunta. Siguió teniendo la ilusión de que Tony Stark era una versión de Bruce Wayne. Igualmente guapo y apuesto, igualmente inteligente, igualmente rico, igualmente rodeado de diversas mujeres. 50 millones de dólares. Estoy dispuesto a pagar 50 millones por el modelo de IA a medio terminar que me proporcionaste, dijo Tony. Puedo ver que tu tecnología es muy madura, muy avanzada para esta era. Ayer me entregaste deliberadamente un producto a medio terminar. El modelo en sí no me sirve. Lo verdaderamente valioso es el razonamiento que lo sustenta. Ya he extrapolado y creado la inteligencia artificial perfeccionada, Jarvis. Industrias Stark se convertirá en una empresa líder a nivel mundial, Batman interrumpió los elogios de Tony. 100 millones. Más de 30 capítulos avanzados en patreon.com/eatimpieces comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 30. Capítulo 30. Capítulo 30. Actualización integral. La tecnología de inteligencia artificial de Batman no tenía ningún valor para la gente común. Pero Tony Stark era un hombre inteligente. A ojos de un hombre inteligente, la tecnología que Batman trajo consigo podía aplicarse a las armas, la industria aeroespacial, los automóviles, la medicina, la industria, prácticamente todos los campos que Stark Industries tocó. Frente a este tipo que claramente era un estudiante de la Universidad Empire State pero poseía tal tecnología, Tony Stark decidió pagar por el conocimiento. Señor, felicitaciones por conocer formalmente a un joven extraordinariamente talentoso. Después de que Batman se fue, Jarvis le dijo a Tony Stark. ¿Joven? Solo parece joven. Hablar con él fue como si mi padre hubiera resucitado y poseído su cuerpo. Tony Stark se criticó a sí mismo sin piedad. Señor, puede que esa comparación no sea del todo apropiada, pero parece estar de buen humor, dijo Jarvis. A diferencia del ambiente relajado y agradable que reinaba en lo alto de la torre Stark, en Brooklyn reinaba bastante tensión en ese momento. Al capitán Kisk, del equipo de operaciones especiales, le preocupaba que una sola pistola de electrochoques no pudiera anestesiar y aturdir al Dr. Otto. Dispuso específicamente a 4 tiradores para que dispararan simultáneamente desde diferentes ángulos.
Los tiradores eran buenos tiradores. Sus armas estaban diseñadas específicamente para combatir terroristas. Las balas de electrochoque impactaron al Dr. Otto, provocando convulsiones en todo su cuerpo por la corriente, suficiente para aturdirlo, pero no matarlo. Quebrar. Una chispa estalló tras el Dr. Otto. El objetivo de Kiss de destruir el chip que controlaba los tentáculos mecánicos también se logró. Todas las acciones transcurrieron sin problemas según lo previsto, pero el resultado final dejó a Kiss completamente desconcertado. Uno de los tentáculos del Dr. Otto no mostró piedad, perforando el pecho de Kiss con extrema velocidad y tremenda fuerza. Ya usamos corriente para destruir su chip de control, ¿por qué? Este fue el último pensamiento de Kiss antes de morir. Fuego. Alguien gritó. Los disparos resonaron de inmediato por las alcantarillas. Las balas volaron sin piedad hacia el Dr. Otto y su equipo experimental. Por todas partes volaban chispas. Algunas de ellas provenían de balas que impactaban en los tentáculos y otras de fugas eléctricas en los equipos. Justo antes de que la policía abriera fuego, el Dr. Otto usó 2 tentáculos para derribar una sección entera de la pared de ladrillos de la alcantarilla, sosteniéndola frente a él. Observó los instrumentos experimentales alcanzados por las balas. Uno ya crujía. Auge. Los 2 tentáculos ociosos agarraron el instrumento ya arruinado y lo arrojaron hacia afuera. Ratatata. Los disparos no cesaron. El instrumento explotó en llamas mientras aún estaba en el aire. Las balas restantes continuaron disparando hacia el Dr. Otto, escondido tras el muro. El muro de alcantarillado que el Dr. Otto sostenía frente a él no duró mucho. Tras más de 10 segundos, se hizo añicos. El humo impidió que la policía viera el estado del Dr. Otto. Detener. Con la muerte de Kisk, alguien lo reemplazó inmediatamente al mando. La policía avanzó cautelosamente, con las armas en alto, hacia el Dr. Otto. Desde la sombra difusa, el Dr. Otto ya había caído al suelo. Los tentáculos que tenía detrás ya no se movían. Dado que el equipo experimental no podía sumergirse en el agua, el Dr. Otto se encontraba en una pequeña plataforma en las alcantarillas. Para acceder a ella era necesario cruzar una zona de vadeo. Justo cuando los oficiales, uno por uno, avanzaban a través del agua hasta las rodillas y se acercaban gradualmente al Dr. Otto, los 4 tentáculos se movieron de repente. 2 de ellos se agarraron al techo de la alcantarilla, apretando el cuerpo del Dr. Otto contra la parte superior. Los otros 2 tentáculos agarraron cables gruesos. Silbido. Sin dudarlo, el Dr. Otto insertó los cables directamente en el alcantarillado. Con un zumbido, todos los oficiales cayeron al suelo. Mientras observaba sin expresión a estos policías que morían en sus manos, el Dr. Otto descendió lentamente a la plataforma, tomó unas gafas protectoras del equipo experimental restante y se las puso. Entonces, sin mirarlo de nuevo, sus 4 tentáculos se turnaron para agarrarlo y llevárselo como a un pulpo gigante. Kisk, reporta la situación. En la superficie, George Stacky sostenía su radio. No hay respuesta del sistema de comunicación. ¿Alguien oye? Avisen lo que pasa abajo. A George se le encogió el corazón. Probablemente las cosas no iban bien. Billy, baja a investigar. Informa de lo que veas, el jefe Stacky llamó a un oficial. Antes de que terminara de dar instrucciones, la superficie de la carretera cercana explotó con un estruendo. Con la ayuda de 4 tentáculos mecánicos detrás de él, el Dr. Otto escapó de las alcantarillas y regresó al nivel del suelo. Equipo médico. Necesitan rescate abajo. Todos, deténganlo. George Stacky ya no podía molestarse en usar la radio y gritaba a todo pulmón. No solo la policía lo oyó, sino también el Dr. Otto, que estaba cerca. Sus tentáculos agarraron un vehículo al borde de la carretera y lo volcaron. ¡Bang, bang, bang! El Dr. Otto arrojó más de 10 vehículos, grandes y pequeños. La calle se transformó instantáneamente en un lugar de humo negro y llamas entrelazadas. Cuando llegó el helicóptero armado de George Stacky y los coches de policía que tomaban desvíos llegaron, el Dr. Otto ya había desaparecido hacía tiempo. Astillero abandonado. La cena seguía siendo el plan de comidas personalizado de Batman. Estos días de entrenamiento continuo le hicieron descubrir que su estatura había cambiado sutilmente. Con el aumento del batitraje, su altura había superado los 1,8 metros. Actualmente, parecía que con el entrenamiento continuo aún podía progresar. Sin embargo, Batman ya no seguía entrenando. Con gafas protectoras, estaba realizando modificaciones radicales en el batitraje. Primero fue el baticasco.
Batman desarmó y volvió a armar los diversos componentes que compró durante el día, modificándolos para que se ajustaran a sus requisitos de tamaño y forma, y luego los instaló dentro del casco. Estos incluían gafas de visión nocturna, una cámara termográfica, un dispositivo sonar, una máscara de gas, un receptor inalámbrico en miniatura y además las modificaciones necesarias en la capa de protección del interior del casco para agregar este equipo. Con este equipo, la capacidad de combate nocturno de Batman podría mejorar drásticamente. Esas botas de combate comunes fueron desechadas. Batman recombinó la armadura que usaba el cazador de araña con nuevas botas de combate, instalando rastreadores de murciélagos y cuchillas de patines de hielo extraíbles en la suela. Las cuchillas de patines de hielo podrían servir tanto como herramientas para movimientos rápidos en superficies lisas como armas para emergencias. Las cuchillas extraíbles de los brazaletes y guantes del bate fueron reemplazadas por materiales más afilados y resistentes, y además estaban equipados con dispositivos de adhesión y descarga electrostática. Aunque el propio Peter ya podía trepar por superficies verticales o lisas, Batman tuvo que prepararse para que estas habilidades fallaran en cualquier momento. Además, estrellas arrojadizas con forma de murciélago, explosivos en gel, sierras de alambre, analgésicos, sedantes, adrenalina, herramientas de ruido, spray hemostático, herramientas para diversos escenarios fueron reunidas metódicamente por Batman una a una. También se reemplazó el cinturón de herramientas del Bat. El cinturón táctico de segunda mano que compró no satisfacía la necesidad de Batman de llevar tantos objetos. En su lugar, se cambió por un cinturón táctico militar estadounidense completamente nuevo y de última generación. Aparte de equipos como la capa de murciélago que requiere fibra de memoria especial, y varios vehículos que requieren una construcción especial a un costo extremadamente alto, Batman organizó prácticamente todos los componentes armables. Incluso en el lado interior del brazalete de murciélago, Batman también equipó una computadora en miniatura para hackear varios sistemas y software en cualquier momento y en cualquier lugar según sea necesario. Después de confirmar 3 veces que estas herramientas eran tan confiables como antes, el tiempo también llegó a las 10 de la noche. Sin descansar un momento, Batman se armó inmediatamente y luego usó las bagarras, que combinan lanzatelarañas y pistola de agarre, para volar hacia Oscorp. Mientras se balanceaba, Batman escuchaba a través del receptor inalámbrico en miniatura integrado en el casco del murciélago los acontecimientos de la tarde en Brooklyn. El Dr. Otto mató a más de 30 oficiales en las alcantarillas antes de escapar. Más de 30 capítulos avanzados en patreon.com/eatimpieces comentario 2 comentarios. Votar capítulo 31. Capítulo 31 1 más reseñas por favor capítulo 31. Gato Negro y Murciélago. El Dr. Otto se dedicó a matar en las alcantarillas de Brooklyn. Actualmente, la policía de Nueva York está persiguiendo a este otrora respetado experto en física nuclear de talla mundial. Aunque actualmente no hay pruebas directas de que el Dr. Otto sea el asesino en el caso del tercer piso subterráneo de Oscorp, ya se ha convertido en una amenaza aún más aterradora que ese asesino. Tuvimos la suerte de entrevistar a varios oficiales presentes cuando el Dr. Otto escapó. Escuchemos lo que dicen. El mini receptor inalámbrico integrado en el casco de murciélago escuchaba la transmisión. Batman saltó silenciosa y velozmente entre los imponentes edificios hacia la torre Oscorp. El Dr. Otto parecía un monstruo de película que surgió repentinamente del subsuelo. Esos 4 tentáculos agarraron y lanzaron sin esfuerzo vehículos de varias toneladas. Sospecho que podría destruir un edificio. En lugar de llamarlo Dr. Otto, diría que el Dr. Calamar es más adecuado. Pero hace poco arrestamos a un hombre calamar, quizás llamar a Otto Dr. Octopus sería más apropiado. De pie en lo alto de un rascacielos frente a Oscorp, Batman usó su visión nocturna y su sistema de imágenes térmicas recientemente equipados para ver claramente la distribución de los agentes de policía que hacían guardia alrededor de la torre. Entrada principal, entrada lateral, garaje subterráneo, conducto de basura, prácticamente en cada punto de entrada había oficiales apostados. Esto estaba dentro de las expectativas de Batman, pero algunas cosas quedaron fuera de su control. Batman no era el único que se escondía en la torre Oscorp. Otra persona se agazapó silenciosamente en lo alto de un edificio cercano, observando la situación. La otra parte, como Batman, aparentemente quería infiltrarse en Oscorp. El casco de murciélago carece temporalmente de funciones de zoom, fotografía y reconocimiento facial. No puedo confirmar su identidad. Batman permaneció inmóvil observando la figura.
El otro grupo comenzó a moverse, cambiando de posición entre los edificios que rodeaban a Oscorp, aparentemente observando la torre desde diferentes ángulos y direcciones. Según el análisis de movimiento y físico, la sujeto es mujer, posiblemente con formación profesional. Pero no me ha descubierto, aunque ya ha llegado a la azotea de mi edificio. Batman no siguió escondiéndose. Cuando vio a la mujer usar una cuerda para llegar a su azotea, decidió tomar la iniciativa. Silbido. Con un sutil sonido de resorte de nitrógeno, una telaraña negra se fusionó con la oscuridad, adhiriéndose firmemente a la cintura de la mujer. Batman echó el brazo hacia atrás bruscamente. Su equilibrio se rompió de inmediato, tambaleándose hacia atrás, hacia él. Sin saber quién era ni si era una persona común y corriente, Batman no la dejó estrellarse contra el suelo. En cambio, extendió la mano para atraparla. Ruido sordo. La figura voladora, aparentemente desequilibrada, estiró su cuerpo en el aire. Sus dedos rozaron ligeramente la mano de Batman. Su cuerpo giró y aterrizó con firmeza. En el instante en que sus talones se estabilizaron, Batman desapareció ante ella, de alguna manera dando vueltas detrás de ella, con su brazo firmemente cerrado alrededor de su garganta. Estoy acabado. Su corazón entró en pánico. Intentó liberarse de las ataduras que la sujetaban, pero el brazo que la sujetaba por el cuello era duro como el hierro fundido. No había tiempo para pensar. Una mano se levantó rápidamente hacia los ojos de quienquiera que estuviera detrás de ella, pero también fue firmemente atrapada por una mano enguantada. ¿Gato negro? Justo cuando por un momento se sintió perdida, una voz familiar sonó detrás de ella. Entonces, el brazo que la ahogaba y la mano que la agarraba se soltaron. Felicia la gata negra se giró y vio a su excepcionalmente misteriosa compañera. El familiar negro, las familiares orejas puntiagudas, la familiar voz hicieron que el gato negro se relajara. ¿Ordenanza? Casi me matas del susto ahora mismo. Se dio unas palmaditas en el pecho, cubierto por un vestido de cuero con un escote en V profundo, haciendo que esos pechos temblaran. Batman examinó a Black Cat de arriba a abajo. Todavía llevaba ese traje negro de cuero con escote en V profundo y cuello de piel blanca. Los pechos temblorosos no provocaron ni una sola ondulación en la voz de Batman. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero entrar ahí. Black Cat señaló a la distancia la torre Oscorp bloqueada por la policía. Sospecho que el caso de asesinato de anoche podría estar relacionado con Kingpin. ¿Está relacionado con Kingpin? Las cejas de Batman se fruncieron levemente bajo la máscara. No entendía por qué Black Cat emitiría semejante juicio. ¿Base para el juicio? Según la información que obtuve, es muy probable que Kingpin realizara una transacción de acciones durante el día, dijo Black Cat. Al ver a Batman permanecer inmóvil, incluso su boca expuesta no mostraba ninguna fluctuación emocional, Black Cat se sintió muy decepcionada. Kingpin realizó una transacción de acciones. ¿No te decepciona? Preguntó Black Cat con curiosidad. Perdimos la oportunidad de demandarlo con un abogado. Batman permaneció frío como una piedra, como si debajo del traje no hubiera un humano emocionalmente rico, sino, además de la barbilla, un cuerpo enteramente compuesto de maquinaria. Tengo un plan B, qué lástima. Tu plan B está a punto de fracasar, porque Kingpin no solo no vendió sus acciones ni blanqueó dinero, sino que amenazó a un accionista llamado Valentine con una adquisición de acciones, dijo Black Cat. ¿Adquisición? ¿No desinversión? Ahora el rostro de Batman mostraba un rastro de confusión. Pero en un instante, volvió a ser una máquina fría. Entiendo. ¿Entender qué? Gato Negro no entendía. Batman caminó hacia el borde del tejado del edificio, en voz baja. Como dijiste, Kingpin está invirtiendo. Quiere aprovechar esta oportunidad para convertirse de golpe en el mayor accionista de Oscorp, transformando su identidad de emperador clandestino a empresario legítimo. Black Cat dio un paso adelante y se colocó junto a Batman. Debemos obtener sus pruebas criminales lo más rápidamente posible. Tras hablar, miró a Batman y dio un ligero salto, aferrándose a él como un pulpo. Sus brazos rodearon su cuello y sus piernas sujetaron firmemente su cintura. Definitivamente has encontrado una manera de entrar a Oscorp, ¿verdad? Batman no dijo nada y saltó desde lo alto del edificio. Con la ayuda de las bagarras y el dispositivo planeador, incluso llevando a una persona, Batman no perdió mucho esfuerzo para llegar a la terraza de la azotea de la torre Oscorp. También había oficiales de servicio. Entrar por la escalera claramente no era realista. Black Cat saltó suavemente de Batman, señalando a los oficiales de servicio y susurrando. ¿Debería dejarlos inconscientes?
Batman negó con la cabeza, inclinándose para alcanzar la base de la bota de combate y presionar un botón. ¿Entonces qué? Gato Negro observó a Batman permanecer inmóvil y escondido, desconcertado. Espera. Batman miró a Gato Negro apretado a su lado. ¿Esperar qué? Esta vez Batman no respondió de nuevo y siguió contando en silencio. 1, 2, medio minuto después, una serie de aleteos resonaron repentinamente en la terraza de Oscorp. Un gran enjambre de murciélagos se reunió, volando salvajemente por la terraza. ¿Este tipo es, siquiera humano? Black Cat miró a los murciélagos que volaban sobre sus cabezas y a los oficiales cuya atención habían atraído. Su mirada se apartó solo 2 segundos. Batman, que estaba frente a ella, ya se había desvanecido. Black Cat solo vio sus orejas puntiagudas desaparecer en un conducto de ventilación. No había tiempo para pensar. Black Cat saltó rápidamente tras él, siguiendo a Batman por el conducto de ventilación hasta la Torre Oscorp. Más de 30 capítulos avanzados en patreon.com/eatimpieces. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 32. Capítulo 32. Capítulo 32. Modo detective estallido. El puño y la cara chocaron con fuerza. El rostro golpeado se retorció de inmediato, y lágrimas, mocos y sangre brotaron a borbotones como compuertas al abrirse. El puño se aflojó, flexionando los dedos. El traje táctico de nylon rojo oscuro llevaba mucho tiempo empapado en sangre. Hell's Kitchen, en un pequeño casino escondido debajo de un edificio en ruinas, Daredevil estaba derrotando a los miembros de la pandilla de Kingpin uno tras otro. Silbido, un chorro de sangre salpicó una bombilla. Salió humo blanco al estallar la bombilla. Esta era la última lámpara de filamento de tungsteno del casino. Tras apagarse, solo quedaron las tenues pero coloridas tiras LED. Esto es solo un pequeño casino. Solo vienen clientes habituales. No sé cómo te ofendí. El dueño del casino era bajo pero gordo. Daredevil, tras cruzar el largo pasillo, se apretó la garganta con un palo corto. Tras el pasillo de Daredevil ya se extendía un piso lleno de miembros del casino y pandilleros, vivos o muertos. Ahora, con la garganta presionada por el bastón, el dueño del casino tragó saliva con dificultad. ¿Quieres robar dinero o qué? Aquí no tengo prostitución, pero si la necesitas puedo presentarte a una. Estallido. Daredevil golpeó la pared junto a la cabeza del dueño del casino. ¿Cuándo te uniste a la pandilla de Kingpin? Hace unas 2 semanas. Dime todas las ubicaciones de Kingpin que conozcas. Daredevil sacó su bastón corto y agarró el collar con ambas manos para levantar al dueño del casino y presionarlo contra la pared. Solo ese lugar de intercambio sexual. Las piernas del dueño del casino pateaban salvajemente mientras gritaba apresuradamente. Dame la dirección, dijo Daredevil después de varios segundos de silencio. El dueño del casino dio rápidamente la ubicación, luego recibió un fuerte puñetazo en el abdomen, acurrucándose en el suelo, mirando impotente cómo el tipo que había destrozado su casino se iba. Más de 10 minutos después, en un hotel de Hell's Kitchen, un anciano, en plena embestida, miró aterrorizado la figura roja oscura que irrumpía por la ventana. El denso olor a sangre lo ablandó como una pasta. Estallido. Se oían golpes sordos de puños al chocar con la carne y gritos que subían y bajaban en la brumosa iluminación púrpura y rojiza del hotel. Nivel 3 subterráneo de Oscorp. En el momento en que Batman y Black Cat entraron, dividieron tareas. Black Cat sacó una pequeña linterna y observó los rastros de destrucción poco a poco, con mucho cuidado. Batman llegó ante la estación de trabajo dañada. Levantó el brazo. La armadura que cubría su antebrazo se apartó silenciosamente. Una computadora en miniatura que Batman había ensamblado él mismo apareció. Necesitaba comprobar si los instrumentos del nivel 3 se habían utilizado la noche anterior. No es destrucción causada por Kingpin. Minutos después, Black Cat llegó al lado de Batman. ¿Qué encontraste? Sus palabras cayeron. Batman retrajo la computadora en su antebrazo, bajo la armadura. Anoche, estos instrumentos fueron abiertos y utilizados. Oscorp está realizando experimentos con humanos. Después de hablar, ambas miradas cayeron casi simultáneamente en esa jaula octagonal transparente de aproximadamente 10 metros cuadrados. Sin un gran servidor de soporte, la computadora con la que estoy equipado actualmente simplemente no puede analizar los rastros de la escena. Este traje carecía de modo detective, por lo que no podía ayudar a Batman a recopilar pistas. Pero él mismo era un detective. Batman entró activamente en la jaula octagonal transparente, usándose a sí mismo para simular al sujeto del experimento humano de la noche anterior.
Gato negro, ilumina esa esquina con tu luz. Batman señaló hacia adelante, a la izquierda. Black Cat evitó con cuidado los escombros y fragmentos del suelo, iluminando con la linterna donde Batman le pidió. El físico del sujeto correspondía al de una persona común y corriente. Probablemente sea masculino. No presenta extremidades adicionales ni armas de ataque. El asesino no es el Dr. Otto. Ante todos los rastros de destrucción, los investigadores no tomaron contramedidas. Batman simuló en su mente cada movimiento del sujeto del experimento, desde liberarse de las ataduras del marco de metal hasta romper la jaula octagonal transparente y luego matar a esos investigadores uno por uno. Sus pasos siguieron los movimientos de la simulación mental. Gato negro sostenía la pequeña linterna y lo seguía paso a paso. Finalmente, se detuvieron en un rincón. El sujeto del experimento mató a la última persona aquí. Según los rastros, el último investigador vivo se arrastró cierta distancia y se arrodilló pidiendo clemencia, aunque finalmente le arrancaron la garganta. Batman observó los rastros de sangre salpicados en la pared cercana. Necesito investigar la información de vigilancia de todo el edificio. Espero que no la hayan manipulado. Batman miró a Black Cat. ¿Cuáles son tus planes ahora? Black Cat no habló. En cambio, su mirada se fijó en la afilada fractura metálica de la estación de trabajo destruida. Allí había una hebra apenas perceptible que se mecía suavemente con la brisa que creaban sus movimientos. Black Cat estaba a punto de acercarse cuando Batman la detuvo de repente. No te muevas. Después de hablar, Batman comenzó a simular nuevamente los movimientos del asesino en su mente. Siguiendo a los investigadores hasta el nivel 3, se quitó la camisa y entró en la jaula octogonal. A medida que avanzaba el experimento, el sujeto rompió la jaula, mató a todos los presentes y recuperó la camisa que se había quitado debajo de la estación de trabajo destruida. El material de esta hebra es seda, generalmente utilizada para confeccionar trajes de alta gama. El sujeto del experimento no era un vagabundo, sino un hombre que vestía un traje de seda. Batman no tomó el hilo de seda. En cambio, sacó a la gata negra del nivel 3 y abrió una computadora en el nivel 2. Estoy hackeando el sistema de vigilancia interno de la torre. Vigílame, le dijo Batman a Black Cat. Gata negra asintió obedientemente. Aunque no sabía si ese tipo frío como una piedra, con productos de alta tecnología y capaz de invocar murciélagos, era siquiera humano. Pero desde que entró al nivel 3, el profesionalismo que Batman demostró hizo que Black Cat decidiera cumplir obedientemente. Comience la consulta desde la vigilancia de la planta 25. Vigilancia de ascensores, escaleras y garajes subterráneos. Batman consultó rápidamente la información de vigilancia. Descubrió que toda la vigilancia del día anterior había sido completamente borrada, sin dejar rastro. Llevaba un traje de alta gama, estaba al tanto de la vigilancia interna de Oscorp y la borró. No estaba presente durante mi observación. Tras salir, probablemente entró a la torre por un garaje subterráneo. No mucha gente cumplía estas condiciones. Entre los que Batman conocía, solo había dos. Harry Osborn y Norman Osborn. Necesito encontrar tiempo para visitar a Harry y encontrar una oportunidad para piratear las imágenes de vigilancia cerca de su casa. Batman tomó nota mental de esto y luego se preparó para realizar la segunda tarea de la noche. Encontrar al Dr. Otto. En comparación con el asesino que había asesinado a 7 investigadores, el Dr. Otto, que había luchado contra la policía en las alcantarillas de Brooklyn durante el día y había matado a más de 30 oficiales, planteaba un peligro comparable. Todas las herramientas que Batman compró y ensambló durante el día fueron preparadas para el rastreo del Dr. Otto esa noche.